Shabbat Shalom. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema un poco controversial, como casi todos los que me gustan, y es en referencia a Mateo 23. Mateo 23, al principio, el Señor está dando una enseñanza. Entre ellos se encontraban sus discípulos y algunos falsos maestros. Y ahí precisamente el Señor comienza a dar unas palabras que han sido tan inquietantes para algunos y desafiantes para otros, como la son: a nadie llames padre en esta tierra y no te hagas, y a nadie llames maestro en esta tierra. Entonces, en base a eso nosotros vemos que los mismos apóstoles en sus cartas algunos llaman hijitos, atribuyéndose a ellos una paternidad. Eh, Esteban, el mártir, él llamó, cuando estuvo dando alguna predicación, llamó a sus a los que estaban ahí, algunos los llamó padres. Entonces, vemos como también el apóstol Pablo dice que yo los engendré en el Evangelio, reconociendo una paternidad. Y no obstante, todavía en una de las cartas, Pablo dice que algunos hizo maestros. Entonces, ¿cómo puede ser eso de que el Señor Jesús diga que a nadie llames maestro ni llames padre en la tierra? Aquí podemos observar que él dice, porque su Padre está en los cielos y las enseñanzas provienen de los cielos. Entonces, he aquí la clave. En primer lugar, tengo que aclarar que el Señor comienza a sacar todo eso en base a que esos falsos maestros les gustaba enseñorearse, les gustaba poner cargas a los demás y ellos no movían un dedo. Y que su posición de llamarse rabí o de llamarse maestro era para enseñorearse. Ellos lo que querían era la fama. Quiero que vean cómo dice en Mateo 23, 5, dice: antes todas sus obras hacen para ser mirados por los hombres. Por eso ensanchan sus filacterias, se extienden los flecos de sus mantos. O sea, se ponen ropas más llamativas para decir: yo soy el grande. Y dice ahí que la paternidad viene de los cielos, que la paternidad tienes que reconocerla de los cielos. Entonces, aún lo de los maestros dice que no llamen a nadie maestro en esta tierra. Entonces, quiero dar un poco de luz a esto, tomando en cuenta que el Señor está haciendo diferencia entre los cielos y la tierra. El apóstol no, Lucas, en su Evangelio Lucas, dice: el reino, el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros observamos también que el Señor a algunos de esos mismos fariseos hipócritas les dice: vuestro padre es el diablo. Wow. Vamos a hacer diferencia en que hay un sistema creado en el mundo que es inspirado, tiene paternidad diabólica, que es el que busca envolver a la gente en pobreza, en idolatría, en deseos de la carne. Y de esa misma manera nosotros podemos ver hoy en día medios de comunicación que están enfocados a llevarte a las obras de la carne. Por ejemplo, la música de hoy en día, no obstante de ser nada más monótona, los ritmos tienen un mensaje perverso. Ya no hay arte, es una manera de ritmos y de rimas que te llevan a los deseos de la carne. ¿Qué se puede decir en el tipo de economía que muchos países llevan? Que llevan a oprimirte, a tener ricos muy ricos y pobres muy pobres. Entonces, esos sistemas son los que el mismo diablo le ofreció al Señor cuando dijo: si tú me adorares, te daré todos estos reinos de la tierra. Esos sistemas que están reinando son los que Él atribuye la paternidad. Entonces el Señor dice: tú no atraigas, tú no llames esa paternidad de la tierra, de este mundo, sino busca la paternidad del cielo. Busca cómo crear tu familia en base al consejo de Dios. Busca cómo hacer tus negocios en base al consejo de Dios. Busca cómo ser maestro en base a lo que Dios te ha dado.
enseñarlo a tus hijos. Eso es lo que realmente el Señor quiere decir. Nosotros debemos de rechazar las enseñanzas de este mundo. Debemos de ver cómo es que el Señor busca la manera de que nosotros hagamos, vamos a poner un ejemplo, en los negocios. En los negocios el mundo te enseña a tomar ventaja, a buscar la manera de hacer trampa para pagar tus impuestos, a hacer anuncios con triquiñuelas, poniendo, por ejemplo, tú ves en McDonald's que te ponen una hamburguesota así, tamaño mundial, y cuando ya vas, es una galletita. Esas son cosas que el mundo enseña, son artimañas para vender. Mas, sin embargo, cuando tú vas en la ley de Moisés, observas la manera de hacer negocios, dice que sean balanzas justas, que tengas tu ganancia, pero no una ganancia deshonesta. Hay ganancias honestas. Hay maneras de que tú seas fiel a tu misma gente que te está rodeando de negocio. Entonces, dos maneras de ver. Las de esta tierra, que el mundo se ha enseñoreado el diablo, y las que vienen del cielo, el precepto de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, no llames a nadie padre en este mundo, significa que no digas que esta paternidad viene de estos conceptos de la tierra, ni enseñes tú esas cosas como maestro. Antes, al contrario, busca la paternidad del cielo. Por eso nuestra mente tiene que ser cambiada. El Señor dice que nosotros somos unas personas que tenemos que volver a nacer del agua, del espíritu, y nosotros, en nuestra mente, empezar a cambiar conceptos, que algunos son fortalezas, dice el apóstol Pablo. Entonces, sabemos que algunos muy claramente saben que dicen, yo salí del mundo. Entonces, veamos que cuando el Señor dice en el mundo, en este siglo, en la tierra, se refiere a enseñanzas que no provienen de Dios. El Dios de este siglo, los maestros de la tierra. Entonces, nosotros podemos hacer diferencia y ver que hay dos enseñanzas muy fuertes ahí, que una es la de no enseñorearte de una manera soberbia, porque dice ahí que ellos ponían cargas y ellos ni siquiera movían un dedo. Y sin embargo vemos el liderazgo del Señor Jesús, como cuando la cosa se puso más fea, les dijo, ¿saben qué? Háganse a un lado, yo voy solo a esa cruz. Así es de que, por favor, cuando tú veas que algo no está en la Biblia que corresponde muy bien, es que ahí el enemigo trató de meter un engaño en las traducciones, en la palabra, o es algo que hay que buscar la revelación, porque nada de que lo que el Señor Jesús hizo contradice lo que el Señor le dijo a Moisés. Y pensar que la vida en el Espíritu es contraria a lo que Moisés dijo es una falacia. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, comienzas a ver las cosas que Moisés dijo y empiezas a entender las razones del por qué y a hacer las cosas que él dijo que aún se pueden realizar con una sabiduría, sabiendo que el Señor dejó su palabra para hacernos guiados, dejó su espíritu para abrirnos los ojos y ver bien y poder seguir esa enseñanza, esa sabiduría que viene del cielo y ese sistema llamado la Nueva Jerusalén. Shalom.